La veracidad del material aquí presentado queda a juicio del espectador. El metro es un medio de transporte que mueve a millones de usuarios diariamente. Un lugar en el que cualquier cosa puede ocurrir. El metro está plagado de historias y secretos que son capaces de inquietar a cualquier persona. Saludos, querida audiencia. Aquí Araquiel con un nuevo video. En esta ocasión le traigo los misterios del metro. Mochilas abandonadas. Afortunadamente, México no es un país que se caracterice por actos de terrorismo ni mucho menos. Sin embargo, en los años 80 era muy común que las personas pensaran que estaban a punto de ser víctimas de algún tipo de bomba. A veces se daban alertas falsas de bombas ya que se llegaba a ver mochilas abandonadas en estaciones muy concurridas. Cosa que es normal hoy en día, pero que en ese entonces era algo muy preocupante. Pero fuera de encontrar una bomba, las mochilas solían tener cosas bastante comunes. A veces cuadernos de alumnos que perdieron sus útiles escolares o cosas del día a día como chamarras y demás. Pero en una ocasión se encontró algo más. De acuerdo con los rumores, se dice que en el 2016 alguien encontró una mochila abandonada en las escaleras del Metro Río de los Remedios y de inmediato dio alerta a las autoridades. Cuando llegó un equipo especial para verificar que los contenidos de la mochila no fueran letales, encontraron algo que no se esperaban. Dentro de la mochila había un feto humano, casi fresco, pero empezando a despedir un aroma desagradable. Y nunca se supo quién lo dejó ahí. Las ofrendas del metro. Existe otra leyenda que gira en torno a la construcción del metro. Se dice que durante los trabajos de construcción de los túneles y estaciones, muchos trabajadores desaparecieron misteriosamente. Hay quienes afirman que estas personas se ofrendaron al diablo o a alguna entidad paranormal como forma de asegurar la construcción. Hasta el día de hoy no se ha comprobado la veracidad de este mito, pero es un hecho que de haber sucedido, los responsables mantendrían oculto el secreto y los reportes de las desapariciones en el metro. Distorsiones en el tiempo y otras dimensiones. Esto es bastante nuevo y explotó después de una publicación en las redes sociales el año pasado, donde un usuario publicó que él y su amigo estaban en el metro y notaron que pasaron una estación, solo para darse cuenta que, unos 10 minutos después, el tren se detuvo exactamente en el mismo lugar. Aseguran que no fueron las únicas personas que se dieron cuenta de lo que acababa de pasar, y que muchas otras personas en su vagón dijeron que afirmaban haber visto que el metro pasó 2 veces por la misma estación. Dijeron que, una vez que bajaron del metro, todo se sintió un poco diferente, como si de alguna manera hubieran viajado a otra dimensión. Bajo esa misma publicación, más de 1000 personas comenzaron a relatar sus propias historias de distorsiones en el tiempo y otras experiencias paranormales que han tenido en el metro de la Ciudad de México. Los niños perdidos del metro. Durante los más de 50 años que el metro lleva en funcionamiento, desafortunadamente han sido varios los infantes que se han perdido en sus pasillos y transbordes. Hay quienes dicen haber escuchado los lamentos de niños en estaciones como 18 de marzo, Camarones o Barranca del Muerto. Sin embargo, se dice que en Pantitlán, donde se juntan las líneas 1, 5, 9 y la línea A, es en donde se pueden ver y oír cosas extrañas con mayor facilidad. Y es que cuentan que aquí las taquilleras, vigilantes y operadores son quienes a cada rato se encuentran con un niño a altas horas de la noche. Al verlo solo han querido acercarse y ayudarlo, pero antes de llegar a él, este se echa a correr y desaparece. El fantasma protector del metro Tasqueña. Esta leyenda nos habla de un supuesto anciano fantasma que acompaña a los usuarios que transitan por el metro Tasqueña a altas horas de la noche. El caso que le narraré a continuación le ocurrió a un joven a quien una noche se le hizo muy tarde por ir a dejar a su novia. Esa noche había llovido bastante, por lo que decidió tomar el transporte público que lo dejaría en la terminal de autobuses que está a un costado del metro Tasqueña. El viaje fue rápido y al llegar a la terminal, el joven se dio cuenta de que en el asiento trasero había un anciano sentado. Una vez que ambos bajaron, el extraño le hizo plática al joven y le dijo que él también iba hacia el metro. Por esa razón, ambos decidieron ir juntos ya que esa zona es muy peligrosa por la cantidad de asaltantes que se ocultan ahí durante la noche.
Una vez que llegaron a la estación, el anciano se despidió y le dijo al joven que él se iría en dirección al estacionamiento de la terminal de autobuses. Debido a la prisa, el joven solo afirmó con la cabeza y siguió su camino, pero al voltear para ver al extraño solo se topó con la oscuridad y la soledad de la noche. En ese momento, un escalofrío recorrió su espalda y recordó la historia del fantasma del metro Tasqueña. Al día siguiente, le comentó su experiencia al despachador de la terminal de autobuses, un señor de edad avanzada que conocía todas las historias de la zona. El despachador le dijo que no era el primero en haberlo visto, y que muchas personas le habían contado que a altas horas de la noche un hombre de apariencia muy extraña se hacía presente en el paradero, los acompañaba hasta la entrada del metro y después se despedía. El despachador agregó un detalle que el joven desconocía. El extraño hombre se iba del lado del estacionamiento porque ahí había muerto. Se cree que era un viajero que por algún motivo se había perdido y fue a parar a la parte más peligrosa de la terminal de autobuses, donde fue asesinado por unos ladrones, y que ahora es un alma en pena que protege a quienes pasan por ahí para evitar que pierdan la vida, tal y como le sucedió a él. La nueva. Esta historia ocurrió en el año 2000. La protagonista de esta historia no quiso dar a conocer su nombre, así que la llamaremos Lupe. Lupe había terminado sus estudios en el Instituto Politécnico Nacional y ahora estaba buscando un trabajo. Desde niña, siempre quiso conducir un tren del metro de la Ciudad de México y por fin lo había logrado. Pudo obtener el trabajo fácilmente ya que tenía un par de familiares trabajando en el metro, quienes la recomendaron al jefe de sindicato que le permitieran trabajar ahí, y en solo 2 semanas, Lupe sabía conducir perfectamente un tren del metro. Cuando comenzó a trabajar, conducía en la línea 4 que corre desde Martín Carrera a Santa Anita, y tiempo después la cambiaron a la línea 2 que recorre de 4 Caminos a Tasqueña. Pasaron los meses y Lupe había experimentado una gran cantidad de experiencias únicas que solo se viven en la red del metro y conoció a bastante gente. Una de esas personas fue don Carlos, un hombre de avanzada edad y quien le dio algunos consejos para facilitarle la conducción de un tren. Un día, don Carlos le estaba contando algunas cosas que había vivido durante el temblor de 1985 y entre plática y plática le comentó que debido a su edad pronto se jubilaría. En un momento, Carlos le preguntó si había pensado en hacer un cambio para irse a otra línea. Ella respondió que no, dijo que la línea 2 era perfecta, porque los trenes eran nuevos y no hacía tanto calor como en otras líneas, y aparte, la estación 4 Caminos era la estación más cercana a su casa. Don Carlos le dijo que esas eran razones muy convincentes, y le dio un consejo más. Le dijo que sin importar el día de la semana, no se quedara en el túnel que hay entre Panteones y 4 Caminos. Ella le cuestionó el porqué de ese consejo, y él respondió que en ese túnel suceden actos sin explicación. Lupe solo se rió y le dijo a don Carlos que dejara de ver la televisión, que ver muchas películas de terror lo habían afectado. Don Carlos sonrió, pero le repitió la recomendación. Lupe solo le dijo que sí. Pasaron los meses y don Carlos se jubiló para irse con su familia a Oaxaca. Lupita seguía en la línea 2 y extrañaba a don Carlos ya que él le contaba muchas anécdotas interesantes y la entretenían en su labor. Una noche, pasadas las 12, Lupita llevó el último tren a Tasqueña, pero esta vez el jefe de estación le pidió con amabilidad que si podía llevar un tren renovado desde Tasqueña a 4 Caminos para ver qué tan bien estaba. El jefe dijo que ya había avisado a los trabajadores de revisión que el tren pasaría y que no se quedaran en las vías hasta el último aviso. En la línea, ya saliendo de la estación Panteones a la mitad del túnel, el tren comenzó a tener fallas. Lupe se enfureció y aún más al ver que alguien estaba en las vías y recordó que el jefe de estación le había dicho que todos los trabajadores de revisión no bajarían a las vías hasta que ella llegara a 4 Caminos. Entonces ella, molesta, abrió la puerta de la cabina y le gritó a aquella persona que se quitara de las vías. Justo cuando ella se asomó de la cabina se percató que habían aparecido 2 personas más. Ella estaba muy molesta y le gritó a los 3 que se quitaran. Ninguna de esas personas le respondió. Ellas seguían caminando pero ahora hacia el tren. De pronto se fue la luz y Lupe, muy espantada, cerró rápidamente la puerta de la cabina. En ese instante se prendieron los faros del tren y por la ventana pudo ver a más de 20 hombres, mujeres y niños caminando lentamente hacia el tren. Ella gritó y justo un par de segundos después las luces volvieron, el tren volvió a funcionar y las 20 sombras se esfumaron de repente. Ella, apresurada, llevó el tren lo más rápido que pudo a 4 Caminos y lo dejó ahí estacionado. Salió corriendo de la estación y pidió un taxi.
Ya en el taxi camino a su hogar, sollozando y tomando bocanadas de aire, le contó lo que había sucedido al taxista, el cual solo respondía desinteresadamente. A 7 años de aquella experiencia, Lupe no ha querido volver a escuchar, hablar o ver algo relacionado con el metro. Le llegó una gran fobia a este sistema de transporte desde aquella ocasión. Ahora solo con ver las indicaciones de una estación o al ver un tren pasar por una gran avenida, ella grita pidiendo auxilio espantando a más de uno. Todos sus conocidos le han dicho que se fuera de la ciudad, pero por alguna razón no ha aceptado.